estamos pasando por diferentes situaciones que hace que nuestro corazón fluctúe. A veces estamos bien fortalecidos y a veces somos débiles. Y aunque no nos apartamos totalmente y definitivamente de los caminos del Señor, sí empezamos a alejarnos lentamente y gradualmente de los caminos de Dios. Así es que Pablo quiere, y esto significa que el Espíritu de Dios quiere, que en medio de nuestro peregrinaje hacia esa patria celestial nosotros tengamos la certeza de que vamos a llegar, porque los resultados que nos ha dado el haber sido justificados son resultados eternos. Y yo quiero que rápidamente repasemos esos dos resultados, los cuales el apóstol Pablo nos habla en el primer versículo y el segundo del capítulo 5 de Romanos. Leíamos ahí el primer versículo de ese capítulo: justificados pues por la fe, hemos sido justificados al haber depositado nuestra confianza en la persona de Jesús. Hoy tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados, ya no hay enemistad. Dios ya no es mi enemigo, ya no soy enemigo de Dios. Yo y todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, hemos sido declarados delante del tribunal de Dios totalmente inocentes. Y esta es una verdad que debemos de tener constantemente en nuestra mente, porque de lo contrario Satanás tomará ventaja de nosotros. Así es que, según el apóstol Pablo en este versículo, nuestro estatus legal delante de Dios es un estatus de inocencia, de totalmente absuelto de toda culpabilidad. Y ese fue el primer resultado que el apóstol Pablo nos mostró. El segundo resultado lo encontramos en el siguiente versículo, que es el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuevamente, gracias a que fuimos justificados, ahora también tenemos acceso pleno a la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Dios nunca está demasiado ocupado como para no atendernos. Él siempre está allí. Y como usábamos ese ejemplo hace 5 o 6 semanas de cuando un presidente, en este caso de los Estados Unidos, otorga un indulto, un perdón a un traidor, cuando él lo hace, el estatus ya legal de ese traidor es uno de libertad, de que no es culpable de nada, gracias al perdón que le otorgó el presidente. O sea, ya él está en paz con cualquier institución policíaca federal, sea el FBI u otra institución federal. Ya nadie lo está buscando, y sin embargo, aunque esta es una realidad para este traidor, debido a que recibió ese perdón de parte del presidente, también es bien cierto que ese presidente no quiere ya nada que ver con ese traidor. Es decir, lo saca de su presencia, de su oficina, de la Casa Blanca, y le dice: no te quiero volver a ver aquí en la Casa Blanca y mucho menos en mi casa. ¿Por qué? Porque es un traidor. O sea, no te quiero como amigo íntimo, ya me traicionaste, te he perdonado, pero no te quiero como uno de los miembros de mis amigos íntimos. Así es que aléjate de mí. Pero en el caso del perdón que Dios otorga, esto es algo extraordinario, sorprendente, asombroso. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos perdona, sino que también nos da libre acceso a su misma presencia. Y vaya que el trono de Dios, donde está su presencia, es increíblemente valioso. Es sumamente infinito comparado a cualquier privilegio que pueda gozar un presidente. Así es que estas son grandes noticias, una gran bendición. No solamente tenemos paz para con Dios de una manera eterna, sino que también tenemos acceso pleno a la presencia de Dios. Esto quiere decir que podemos venir a Dios cuantas veces queramos durante todo el día, sobre todo cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando por cosas difíciles que afligen nuestra alma y que no hay nada ni nadie que nos pueda animar. Es en esos momentos cuando esta bendición se vuelve algo glorioso, ir delante de Dios, y aunque Él muchas veces no responde inmediatamente, aún así podemos gloriarnos y gozarnos de que en Dios
tenemos a alguien que nos responde y nos rescata de nuestros problemas. Usted recuerda, el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, 19, él expone esta verdad de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, al haber sido castigado por Dios y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué privilegio tenemos nosotros los cristianos, aquellos que verdaderamente hemos nacido del Espíritu de Dios. Así es que todos ustedes que han nacido de Dios y que Dios derramó su amor por el Espíritu Santo, acérquense confiadamente a ese trono de gracia. Así es que estos fueron los primeros dos resultados que vimos. Ahora vamos a continuar viendo qué más nos sigue diciendo el apóstol Pablo en este mismo versículo. Ya casi al final dice Pablo: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Ahí la palabra gloriamos es la palabra griega kauhomai, que significa jactarse, hacer alarde, presumir. Nos gozamos presumiendo que tenemos una gran esperanza de que veremos la gloria de Dios. Hacemos alarde. Y hazlo, presume. De manera humilde, sí, presume y invita. Esta esperanza que yo estoy presumiendo y en la cual hago alarde, tú la puedes tener si tan solo te humillas, si tan solo vienes a los pies de Cristo y crees en el Evangelio. Eso es maravilloso. O sea, Pablo en otras palabras está diciendo: gracias a que tenemos ya paz para con Dios y que tenemos ese acceso pleno y eterno a Dios, nos gloriamos, nos jactamos, hacemos alarde. Presumimos acerca de la esperanza que tenemos de que un día veremos la gloria de Dios. Escuche lo que Jesús prometió a sus discípulos. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús, el mismo Dios, venga en todo el resplandor de su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará a su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, apartadas los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y escucha lo que les va a decir a sus ovejas, no a los cabritos, pero sí a sus ovejas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Jesús le promete a sus verdaderos discípulos nacidos de Dios. Y soy muy repetitivo porque hoy en día cualquier persona que profesa fe en Jesús cree que es hijo de Dios y vive peor, o vive igual o de peor manera antes de profesar a Jesús. Cuando verdaderamente alguien nace de nuevo, hay una transformación. No es un cambio de vida que produce el mismo creyente, no es una transformación, una acción, una obra del Espíritu Santo sobrenatural. Y es por eso que yo quiero ser muy enfático, muy repetitivo, reiterativo, en que son estas personas las que van a heredar estas promesas que Jesús hace. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de mi Padre, sino el que hace su voluntad, sino el que ha nacido de nuevo. Así es que estas son las promesas que Jesús le está dando a sus creyentes. Van a verme en toda mi gloria cuando venga con todos mis santos a hacer justicia, a finalmente llevar a cabo el juicio de Dios, a destruir a todos mis enemigos, pero también a darles el reino de Dios como heredar. Les diré: venid, bendito de mi Padre, heredará el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y Pablo está diciendo aquí: gracias a que estamos eternamente ya en paz con Dios y tenemos pleno acceso a su presencia, nosotros nos gloriamos en esta esperanza, hacemos alarde, nos jactamos de que un día veremos la misma gloria de Dios en la persona de Jesús y heredaremos finalmente el reino de Dios. Para Pablo, la esperanza de ver a Dios en toda su gloria era una esperanza certera y segura, que a pesar de las dificultades que el apóstol Pablo
y los santos estaban experimentando en ese momento que se escribe la carta, Él no se desanima, al contrario les dice, nos gloriamos aún en las tribulaciones. ¿Qué? En las tribulaciones, sí. En las que afligen mi alma. ¿Qué? ¿Es loco qué, Pablo? No, es que si ustedes supieran que Dios utiliza las tribulaciones para forjar mi carácter, para producir paciencia, longanimidad. Y todo eso, en vez de hacer que se desanime uno, no, te afianza más a Dios, a la esperanza que tenemos en Él. Así es que Pablo está diciendo, ni las tribulaciones nos pueden separar del amor de Dios. Está garantizada esta promesa. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados y estamos en paz con Dios, hemos sido reconciliados. Y esto se llevó a cabo gracias al sacrificio de Jesús. Así es que es indestructible esta promesa, segura para cada uno de los redimidos de Dios. Escuche lo que ahora Pablo nos va a decir en el versículo 3. Y no solo esto, o sea, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí conecta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Lo que mencionaba hace rato. No solamente hago alarde de la esperanza que tengo de que veré la gloria de Dios, sino también hacemos alarde de las tribulaciones. Para Pablo las tribulaciones era lo que Jesús dijo que serían. Todas las cosas para los que aman a Dios, porque ya tienen el Espíritu Santo, la única manera de amar a Dios de la manera que Dios quiere que lo amen, recibieron el Espíritu Santo, y eso se recibe creyendo en el Evangelio. Bueno, todas las cosas a esas personas les ayudan a bien, buenas o malas. Todas, al final de cuentas, las tribulaciones Dios las usará para que al final de cuentas terminemos en la gloria de Dios. Así es que no solo esto, sino que también nos gloriamos. Ahí está de nuevo la palabra cajumá, nos atamos, nos gozamos, hacemos alarde en las tribulaciones. ¿Por qué razón, Pablo? Que eres una persona que le gusta sentir dolor, masoquista creo que lo llaman. No, es que dice Pablo, no, esa no es la razón. La razón es porque tenemos conocimiento. Sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, carácter, y el carácter esperanza. Yo no voy a ahondar mucho en este punto porque estamos viendo el panorama de los libros del Nuevo Testamento. O sea, no estamos estudiando la Biblia, los libros, en este caso la carta a los romanos, verso a verso, de manera profunda y exhaustiva, no, a vuelo de pájaro. No estamos entrando en detalle más que en los temas fundamentales como la salvación y el evangelio. Es donde nos hemos detenido y los primeros 5 capítulos es donde el apóstol Pablo habla de ello. Pero una vez que lleguemos al 6 vamos a ir más rápido, de manera panorámica, estudiando y viendo esta carta. Así es que yo no voy a entrar en esto, pero sí quiero decir que eso que dice Pablo de gloriarnos en las tribulaciones, de que nos gozamos en las diferentes dificultades que nosotros tenemos que pasar en nuestra vida, son situaciones difíciles, nos gozamos en ellas porque lejos de crear duda, de crear incertidumbre en nuestros corazones, más bien nos afianza en la esperanza. Yo no sé tú, pero yo tengo más de 25 años desde que Dios me dio esta nueva naturaleza. Y en estos 25 años yo he pasado por tormentas terribles. Y yo puedo decir, hermanos, puedo testificar acerca de esta verdad. Y yo creo que tú también, cristiano, has visto cómo a pesar de que has pasado por tribulaciones, por persecución, por problemas, no te ha desanimado al punto que te has alejado total y definitivamente de Dios. No. Las tribulaciones, hermanos, no nos llevan a un punto donde nos confundamos y ya no queramos saber más de Dios. A los hijos de Dios no nos llevan a eso. Quizás a los falsos creyentes sí, pero no a nosotros. Y Pablo dice, yo soy así, yo me gozo en las tribulaciones, porque la tribulación es como la medicina que le dan a aquel que tiene cáncer y que tiene que usar quimioterapia, radiaciones y los efectos secundarios de que tú tomas esa medicina son terribles, pero benefician a la persona. Así también las tribulaciones, Dios las usa para nuestro bien. Y Pablo dice, yo me gozo en eso. Y escucha lo que dice el versículo 5. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Wow, esperanza. Esperanza que ¿qué? Que no avergüenza. Yo me quiero detener ahí porque esta esperanza que tenemos de Dios no avergüenza.
Yo creo que aquí todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido defraudados, desilusionados, porque se nos ha prometido algo y por alguna u otra razón no nos cumplieron esa promesa y quedamos en vergüenza, como aquella novia que perdidamente enamorada de su novio, el novio le promete casarse con ella y ella, como cualquier, ¿verdad?, novia feliz que le propone matrimonio, ella empieza a jactarse, a hacer alarde, ¿verdad?, de esta promesa de que finalmente José Arturo, por poner ahí un nombre medio telenovero, algo así, José Arturo me propuso matrimonio. Y cada persona con la cual ella se topa, sus conocidos, sobre todo sus familiares más íntimos, ella con gozo empieza a compartir esta alegría. José Arturo me propuso matrimonio. Así es que se llega a esa fecha prometida, todo está preparado, la novia ya está en la iglesia, usualmente cae siempre la novia la que se tarda, ¿verdad? Pero en este caso, en esta ilustración imaginaria, la novia ya está lista en la iglesia, juntamente con todos los invitados, con todos aquellos que una vez que se topó con ellos, les compartió esta alegría de que finalmente José Arturo se iba a casar con ella. Y ahí están todos, está el curita de la iglesia, no está en una iglesia cristiana, por lo tanto está un curita. Ahí están todos y de repente José Arturo ni sus luces. Wow. Imagínense, llega la hora indicada, la hora en la que se tenían que casar y no está él. Le dan media hora, le dan 1 hora, 2 horas, 3 horas cuando finalmente se dan cuenta que José Arturo no va a regresar. No va a cumplir su promesa. O sea, qué vergüenza la de esta supuesta novia. Y sobre todo porque hizo alarde. Qué vergüenza, o sea, qué momento tan más incómodo. Estoy haciendo el ridículo. Yo no sé usted, pero eso para mí sería algo humillante, algo vergonzoso, que algo así me pasara a mí. Bueno, Pablo dice, tenemos la esperanza de que veremos la gloria de Dios y esa esperanza no avergüenza. Esa es segura. O sea, se va a cumplir. ¿Sabes por qué se va a cumplir? Uno, porque Dios es fiel. Y además, porque Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder para hacer que eso se lleve a cabo. Y se va a cumplir, no avergüenza. O sea, no es de que un verdadero cristiano nacido de Dios tenga esa esperanza y a través de esa esperanza él se motiva para apartarse del pecado, para santificarse y de repente llega ese día y resulta que esa promesa no la cumplió Dios y el diablo, sus demonios, dicen, tonto cristiano, aleluya, creyó que Dios iba a cumplir la promesa. No, eso no puede pasar, eso es imposible, dice Pablo. Esta esperanza no avergüenza. Es imposible que algo así como este ejemplo que les puse de la novia pueda suceder. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Es por eso que Pablo más adelante, reafirmando esta verdad, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto está en el capítulo 8, estamos en el 5, 3 capítulos después vuelve a lo mismo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? De verdad, tribulación. Si ya les dije que la tribulación Dios la usa para hacernos más pacientes, más longánimes. Una persona longánime es aquella que a pesar de las aflicciones y de los problemas, su ánimo no se desaparece, o sea, sigue ahí. El ánimo, en este caso el ánimo de seguir esperando en Dios. Entonces Pablo está diciendo, ¿ustedes creen que las tribulaciones, y ya les dije que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba o carácter, y la prueba o carácter produce ¿qué? Esperanza. Por lo tanto, ¿qué nos separará de Cristo? Tribulación, eso es imposible. Angustia, de verdad, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, estoy completamente seguro que ninguna cosa creada. ¿Qué fue lo que creó Dios? Todo, ¿verdad? O sea, Dios no tiene principio ni fin, es lo único que no ha sido creado. Pero de ahí en más, fuera de Dios, todos hemos sido creados, tú también. Dice Pablo, no hay cosa creada, pues se me pasa a decir algo. No hay nadie, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así es que esta esperanza que tenemos en Cristo es sumamente segura y firme. Una esperanza que no avergüenza. Y ahora Pablo, para reafirmar esta plena seguridad de esta promesa que tenemos todos los redimidos, hermanos, fíjese lo que él va a hacer.
va a empezar a declarar por qué es que nosotros tenemos una esperanza segura. O sea, ya no digo que por haber sido justificado, pero ahora va a reafirmar con otra verdad. Escucha lo que dice, o sigue diciendo el versículo 5, pero más abajo, después de decir la esperanza no avergüenza. Dice, ¿por qué no avergüenza? ¿Por qué es segura la esperanza de que veremos la gloria de Dios? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y lo dice ahí, por el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo que nos fue dado. Para el cristiano, esta esperanza es infinitamente segura. Y todo gracias a que Dios derramó a través del Espíritu Santo su mismo amor en nuestros corazones. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que nuestra salvación es segura porque tenemos esta convicción de que Dios nos ama. Y este amor, dice Pablo, no es cualquier amor. No. Este es un amor singular, muy diferente al amor que se puede encontrar en este mundo. O sea, el amor expresado humano en su máxima expresión no se compara a este amor de Dios. Es muy diferente, es un amor que ha sido derramado, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta es una expresión que el apóstol Pablo está haciendo que muestra la plenitud del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones fue derramado por el Espíritu Santo. Escucha lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo, hablando del plan eterno, nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Recuerda, Pablo reescribió la carta a los romanos y carta a los efesios, y él está hablando las mismas verdades. Y él nos dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué, hermanos? Con un poco de bendición espiritual. No, con toda. Con toda. O sea, ya no hay bendición que Dios tenga que nos pueda dar. Ya nos la dio toda. O sea, nos dio la bendición máxima, superior, que Dios puede darle a su creación, es su mismo espíritu, su misma presencia, y ya lo hizo. Y dice ahí, en amor, o sea, porque nos amó. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado. Pablo 7 versículos más adelante, ahí mismo en esa carta de Efesios, dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa, y dice Pablo, que es las arras. O sea, es la garantía, es el down payment. Si ya nos dio lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar ya el resto que no es tan valioso como lo es la persona del Espíritu Santo? Y dice ahí que el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia nos han sido dadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente se complete la salvación, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿por qué el cristiano, en torno a lo que ha expuesto el apóstol Pablo, puede tener la plena certeza que obtendrá lo prometido por Dios? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora pregunta, ¿cómo el cristiano sabe que Dios le ama? ¿Cómo el cristiano puede comprobar que Dios le ama? La respuesta no es según cómo el cristiano ve que le va la vida. O sea, si le va bien, eso significa que Dios me ama mucho. Si no me enfermo, si estoy bien económicamente, si todo me sale bien, Dios me ama mucho. Esta no es la forma para que el cristiano pueda comprobar si Dios le ama. No. De hecho, los dos versículos anteriores que ya vimos ahí en el capítulo 5, Romanos nos habla precisamente de tribulaciones y dificultades, en la cual el cristiano se gloria. Así es que la certeza del amor de Dios no llega a nuestro ser según lo bien o lo mal que nos va. No. O sea, estamos en este peregrinaje, en este mundo, y tú no puedes tomar el si me va bien como un parámetro de que Dios me ama. Esto no es así, aunque para muchos tienen esta creencia de que si me va bien es porque Dios me está bendiciendo y Dios está aquí con nosotros. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Yo creo que podemos nosotros estar de acuerdo en esto, que la tendencia natural de nuestro ser, aún como cristianos, tenemos que recordar las verdades de Dios. Seguro me está pasando esto, aquello, lo otro, porque Dios no me ama, ha dejado de amarme, o porque está enojado conmigo y me está castigando para que se me quite. Esa es nuestra tendencia a pensar, pero no es así.
Vamos a mirar esta verdad. En el Salmo 73, aquí vamos a encontrar al salmista Asaf, perdón. A él no le está yendo bien, pero él mira a los impíos que están prosperando en todo, tienen buena salud, todo les va bien, y a él no, a alguien que estaba consagrado a Dios. Y escucha, versículo 2 de Salmo 73 dice: en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y escucha lo que dice: porque tuve envidia de los arrogantes, de los impíos, viendo la prosperidad de ellos, porque no tienen congojas, aflicciones por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, ellos, como están bien llenos de salud, ni siquiera se angustian de que un día pueden morir, porque tienen mucho vigor. No pasan trabajo como los otros mortales. O sea, tienen riqueza, no tienen que trabajar, no tienen que ir a la labor, a cosechar, a estar de sol a sol, ni son azotados como los demás hombres. ¿Te das cuenta? Según el pensamiento humano en general, a los hombres les va bien cuando Dios está con ellos, y por eso les va bien, porque Dios está con ellos y los ama. Pero a los hombres que les va mal, que les va de la patada, como Asaf, es que lo más seguro es que Dios no está contento con ellos. Aquí Él nos está diciendo eso, o sea, los hombres impíos prosperan, les va bien, tienen salud. Y yo, que soy una persona santa, consagrada, me va como si fuera un impío. ¿De qué me sirve entonces? Dice el versículo 13. O sea, ¿de qué me sirve estar limpiando mi corazón? Apartarme del pecado, mantenerme puro, hacer el bien. En vano he limpiado mi corazón, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, me va mal. ¿Te das cuenta? Pues tú no puedes medir el amor de Dios, o no puedes comprobar si Dios te ama poniendo como parámetro qué bien te va en la vida. No, tú no puedes hacer eso. De hecho, escucha lo que dice al mismo Asaf, versículo 17. Dice, o sea, yo empecé a ver esto y me mortificaba de que a ellos les está yendo bien, a mí de la patada, a pesar de que me consagró a Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que levantando mi cabeza a la presencia de Dios y ver qué es lo que dice en su palabra, comprendí el fin de ellos. Dice Salomón en Eclesiastés 8:18, ciertamente, o mejor dicho, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras justas. Digo, esto también es vanidad. Versículo 18 de ahí dice Asaf: yo sé cuál es el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Tarde o temprano tú les vas a dar su merecido. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se confundieron o se consumieron de terrores. Pero ¿qué fue lo que entendió Asaf? Bueno, él volteó a ver hacia el futuro, hacia la eternidad, y él dice: me has guiado según tu consejo, como este consejo que nos dio Jesús, que Él viene un día con toda su gloria, con todos sus santos ángeles, ¿verdad? A hacer justicia, a destruir a sus enemigos. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás, ¿dónde? En gloria. Dios nos asegura a nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido su Espíritu Santo, que llegaremos a ver su gloria. Y por lo tanto, a la hora de averiguar si Dios verdaderamente me ama, está conmigo, no lo hagas a través de ese parámetro. Si te está yendo bien, hay gente que le va muy bien y es una gente impía, y hay buenos cristianos que les está yendo de la patada, y Dios está con ellos, pero Dios está usando todas esas situaciones para hacer que redunden para el bien de ellos, para que al final de cuentas lleguen a ese destino, a la patria celestial, a donde todos queremos llegar. Así es que el apóstol Pablo entendía esto, que las tribulaciones son necesarias, y por lo tanto tú no encuentras una oración en las cartas del apóstol Pablo haciéndoles a Dios, diciéndole: Señor, yo te pido que los guardes de toda tribulación, que a los santos de allá de Tesalónica les vaya siempre bien, que no sufran, como hoy en día son las oraciones, ¿verdad?, modernas en las supuestas iglesias.
oraciones muy buenas, muy profundas, muy, ay, qué buenas oraciones al entendimiento humano. Pero cuando tú comparas estas supuestas oraciones buenas a las oraciones que hizo Jesús y todos sus discípulos, te das cuenta que no es así. Dios muchas veces tiene que enviarnos tribulación por el bien de nuestras almas. Quizás vamos a sufrir aquí, pero ese sufrimiento va a redundar para nuestro bien. Así es que a Pablo no lo vemos orando a Dios diciéndole, guárdalos de problemas, no. Escucha lo que dice Efesios 1, versículo 15. Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escucha lo que dice el 18, alumbrando los ojos de su entendimiento. O sea, ¿para qué Pablo pedía esto por los santos de Éfeso? ¿Por qué? Porque ellos estaban en problemas, persecución, tribulaciones. Y Dios les decía, en vez de decirle Pablo, mejor dicho a Dios, no los metas en tribulación, sácalos de ello. No, mejor les decía, ayúdales, alúmbrales su entendimiento para que ellos puedan ver la esperanza enorme que ellos tienen. La esperanza a la cual ellos han sido llamados, de que un día van a ver la gloria de Dios, que ellos puedan ver las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sobre todo, que ellos puedan entender la supereminente grandeza de tu poder que los guarda, que los persevera. O sea, si ellos entienden esto, a la hora de estar sufriendo, porque no te puedo decir que los saques de esa tribulación, pues ellos necesitan la tribulación, porque necesitan crecer, necesitan ser pacientes, necesitan carácter, prueba, y eso va a hacer que la esperanza cada vez esté más afianzada. Por lo tanto, mejor te pido que alumbres su entendimiento, que entiendan que todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas es con un propósito. Por lo tanto, ayúdalos, que puedan ver la gran esperanza, para que esa esperanza enorme que tenemos los anime, que puedan ver las riquezas que hay en la herencia que vamos a recibir. Unas riquezas increíblemente muy valiosas. Y sobre todo que puedan ver la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesús. Que ellos puedan ver que esa supereminente grandeza de tu poder está operando en la vida de ellos mismos, está en ellos, es el mismo Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo resucitó a Jesús y además lo sentó a la diestra de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir que si ya ese increíble poder que tiene el Espíritu Santo resucitó a Jesús de la muerte, que él era inocente, y además lo sentó a la diestra de Dios, ya lo demás él lo puede hacer. Dice Pablo, yo te oro, Dios, que mis hermanitos entiendan esto. No está cancelando toda tribulación. Es una herejía, eso no está en la Biblia. Yo antes hacía eso por ignorancia. Dios me enseñó la verdad me libertó de eso y no estoy criticando a los que hacen eso. Yo de ahí salí, la verdad la conocí y me hizo libre. No, debemos orar por esto. Alúmbrales el entendimiento, dales espíritu de revelación, de sabiduría, para que entiendan estas tres cosas. Que entiendan la gran esperanza a la cual hemos sido llamados, que entiendan las riquezas de la herencia que van a recibir los santos y que entiendan el supereminente poder que hay en el Espíritu Santo. Ese poder que operó en Jesús para resucitarle y sentarle a la diestra. ¿Qué significa que lo sentó a la diestra? Significa que destruyó a todos los principados. O sea, no hubo nadie que impidiera que Jesús llegara a sentarse al trono de Dios o a la diestra de Dios. ¿Por qué? Aunque Satanás lo intentó muchas veces. ¿Se acuerdan el desierto? Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. ¿Se acuerda? Cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él, cayó como paloma, fue ungido por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias. Por eso llegó a sentarse. Y dice Pablo, yo oro para que Dios les dé entendimiento y que vean ese poder increíble que operó en Jesús, que es el mismo poder que opera en cada uno de ellos. Por lo tanto, estamos seguros de que vamos a ver la gloria de Dios. Así es que si hay algo que Dios quiere que entendamos plenamente y que tengamos siempre presente en nuestro corazón, nuestra mente, es esto. Que entendamos que tenemos una esperanza enorme, grande, que vamos a heredar cosas increíblemente valiosas y que además el mismo poder que operó en Jesús al resucitarle, al sentarle a la diestra de Dios, el mismo poder que opera en nosotros.
Y dice Pablo, si Dios fue capaz de resucitar a Jesús de entre los muertos y de sentarle a su diestra, ¿cómo no será capaz de llevarlos a la gloria? Lo va a hacer. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Dice Judas que Dios nos guarda sin caídas. Y cuando dice sin caídas, el cristiano puede tener caídas temporales, pero no permanentes. Cuando dice sin caídas, a eso se refiere Judas 1. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, creo que no lo puse, y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Nos gloriamos en esto, ¿en qué? En la esperanza de que veremos la gloria de Dios. Y dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caídas y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, desde ahora y por los siglos. Amén. Así es que Pablo a través de estos pasajes nos garantiza que veremos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahora Pablo, para reafianzar su punto, su argumento, él va a describir la esencia, la naturaleza del amor de Dios. Esto lo vemos en el versículo 6 y 8. Porque Cristo, escucha ahí, o sea, nos gloriamos en esta esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y regresó nomás. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la descripción que está haciendo el apóstol Pablo para mostrarnos la naturaleza de Dios, del amor de Dios, para mostrarnos la esencia del amor de Dios. Y lo primero que hace Pablo, para que podamos entender con mayor fuerza, para que podamos tener la capacidad de entender qué es el amor de Dios derramado en los suyos, él empieza a enfatizar la condición en la que estaban todos los beneficiarios de este amor. ¿Cuál era la condición en la que estaba Pablo? Antes de que Dios derramara su amor por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la condición de todos los apóstoles? Pedro. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? ¿Cuál era? Dice ahí Pablo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, esta verdad es fundamental entenderla, hermanos. Lo que éramos antes de venir a los pies de Cristo. O sea, si tú no entiendes esta verdad de que cuando Cristo te encontró, estabas en una condición miserable, una condición deplorable, incapaz de venir a Dios por tu voluntad, porque amabas más tu vida de pecado que la misma vida de Dios. Si tú no entiendes esto, entonces tú no vas a ver la grandeza del amor de Dios, ni la vas a disfrutar, ni la vas a valorar. Pueden cantar canciones como las que cantamos acerca del amor de Dios y no le vas a hallar sabor, porque no entiendes. ¿Cuál era tu condición antes de venir a Cristo? Débil, incapaz de venir voluntariamente a sus pies, porque amabas más tu vida de pecado. Por muy decente que haya sido tu vida era de pecado porque no vivías para la gloria de Dios. Y todo aquel que no vive para la gloria de Dios, aunque sea muy decente, muy moral, como Nicodemo, es un pecador. Ya nos dijo el apóstol Pablo, recuerden los primeros capítulos, no le dieron gloria a Dios habiéndolo conocido, ni le honraron, no lo tuvieron en cuenta. Así es que tú puedes ser la persona más decente en este mundo, más moral, pero si tú no has tomado a Dios en cuenta como Él espera que lo tomes en cuenta, eres un pecador, estás también destituido de la gloria de Dios. Así es que tú tienes que ver tu condición para poder apreciar el amor de Dios, para poder desear al Salvador del mundo. Si no, o sea, Jesús no vino a los sanos, ¿verdad? No, Él vino a los enfermos, a los que se miran. Si soy un pecador, sálvame, Señor, estoy enfermo. Y hago este énfasis porque Pablo, si hay alguien que describe la condición en la que se encontraba el hombre antes de venir a Cristo, es Pablo. En Efesios, como vamos a ver ahorita, lo va a decir también. Así es que lo primero que va a hacer el apóstol Pablo para que entendamos cuál es la naturaleza del amor de Dios es mostrarnos la condición en la que nos encontrábamos todos aquellos que hemos sido beneficiarios del amor de Dios. Por cuanto, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Débiles, ¿qué es esa palabra débil?
Éramos débiles. Es la palabra griega asedesne, que significa enfermo, sin fuerza. Literalmente eso es lo que significa, según el diccionario Strong, esa palabra. Esta es la misma palabra griega que encontramos en Juan 11, versículo 1. Escucha lo que dice, es un pasaje muy conocido por nosotros. Estaba entonces enfermo, ahí está la palabra griega. O sea, sin fuerza. Uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Conocemos todo este pasaje, ¿verdad? Esta historia. Y sabemos que esta enfermedad que tenía Lázaro lo llevó a la muerte, ¿verdad que sí? Jesús, después de que le avisan, el quien tú amas está enfermo, sin fuerzas, incapaz de hacer nada para salir de esa enfermedad. Ve, no fue. Fue hasta los 4 días, cuando él viene y le dice, abran la tumba. No, ya el cuerpo quiere, tiene 4 días, maestro. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice lo que nos dice la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, éramos incapaces de salvarnos, tal como la condición en la que estaba Lázaro, incapaz de salvarse de su enfermedad. Pablo dice, estamos sin posibilidad de hacer nada en torno a nuestra salvación debido a nuestra obstinada inclinación a vivir a mi manera y no a la manera de Dios. Éramos débiles, pero Cristo, aun cuando éramos débiles, incapaces de querer venir voluntariamente a que Jesús nos salvara, aún así Cristo murió por nosotros. Escucha cómo Pablo expone esta misma verdad en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, siempre es el amor de Dios primero hacia nosotros, no el amor nuestro hacia Dios, primero no. Viene el amor de Dios y por consecuencia ya entonces nosotros podemos amar a Dios. Dice ahí el versículo 5, aún, acá dice, aún cuando éramos débiles, aquí es, aún estando nosotros muertos en pecados, aún siendo nosotros débiles, incapaces de querer venir a que nos salvara porque amamos más las tinieblas, más la manera en que vivo, no quiero que me dicten cómo debo de vivir. Es en eso que se refiere Pablo, están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la capacidad que tenemos voluntaria, porque así como lo que amamos mucho como nuestros hijos, por muy rebeldes que sean, no les daríamos muerte, no los queremos soltar, así también el pecado, la vida que nos gusta vivir a nuestra manera, no la queríamos soltar. Dijo Jesús, esta es la condenación, vino la luz al mundo y el mundo amó más las tinieblas, amó más su manera de vivir. Sin embargo, dice, aún así nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Así es que estamos sin posibilidad de hacer nada en torno a nuestra salvación debido a nuestra obstinada inclinación de vivir en nuestros pecados, amando más hacer nuestra voluntad. Y luego Pablo añade una descripción más de nuestra condición. Aun cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió. ¿Por quiénes? Por los justos, los buenos, no los impíos. Ahí la palabra para impíos es la palabra griega asebes, que significa, ya lo explicamos al principio de la carta, ser irreverente. Cuando dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad, impío, de ahí viene, impiedad, irreverente. Otras palabras, antes de venir a Cristo nosotros vivíamos voluntariamente sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la presencia de Dios. Y hacíamos lo que bien nos parecía, por muy, vuelvo y repito, muy decente que fuéramos o que fuésemos. Aún así, éramos impíos, irreverentes, haciendo nuestra propia voluntad. Bueno, es a estas personas débiles, incapaces de salvarse a sí mismos, porque aman mucho su pecado, irreverentes a Dios, que Dios derramó su amor. O sea, no derramó su amor sobre personas que valían la pena. No. Si el pecador no entiende esta condición, la cual dice Dios que está una condición miserable, él nunca va a querer buscar al Salvador, no va a reconocer y no va a poder apreciar a Dios por el amor que ya derramó, no lo va a valorar. Eso es un amor cualquiera. Cualquiera hubiera podido hacer eso según el humano, eso de dar su vida como Cristo la dio por los pecadores, pero eso no es así. Quizás un pasaje que nos va a ayudar en Lucas capítulo 7 a entender mejor esto. Esta mujer que vamos a ver fue una mujer perdonada por Jesús porque primeramente ella reconoció su pecaminosidad. Bienaventurados los pobres espíritus, porque ellos van a ver el reino de Dios. Los que lloran, porque ellos van a recibir consolación, porque ellos van a recibir perdón. Bueno, esta mujer reconoce su pecaminosidad y debido a eso ve que Jesús la perdona y entonces recibe el amor de Jesús y ahora ella está bien agradecida con Jesús, que no le importa darle a Jesús hasta lo más valioso de ella, su misma vida.
Dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y yo me quiero detener aquí rápidamente para describir qué era un fariseo en aquella época. En la época nuestra, un fariseo es un hipócrita religioso, ¿verdad? Que quiere agradar a Dios haciendo el bien. No. En aquel entonces, en la época de Jesús, un fariseo era una persona con una moralidad o con una moral muy alta. Era una persona a la cual el pueblo de Israel quería imitar. Eran ejemplares estas personas. Ellos eran muy celosos a las leyes de Dios. Así es que no es cualquier persona. Vuelvo al 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Lo más seguro que era una prostituta. O sea, todo el mundo sabía que era pecadora, hasta los fariseos que estaban ahí. Ella misma sabía que era una pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer entendía el amor de Dios. Fue derramado sobre su corazón al perdonarla. Ella entendía, yo era una débil. Yo era incapaz de salvarme. Yo estaba enferma, estaba muerta en esta vida de pecado, de prostitución o lo que fuera. Y no nomás eso. Por lo tanto, a ella no le importaba hacer lo que ella estaba haciendo. Y dice el 39, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús respondiendo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. Lo agradecido que estaba esta mujer pecadora. Así debemos de estar nosotros agradecidos, aunque no seamos, nos prostituyamos, tenemos otros pecados. Pero esta mujer entendía el amor de Jesús, hizo todo eso. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué? Poco ama. Esta mujer estaba consciente de que era una mujer pecadora y Jesús al ver eso la perdona. Y ella ahora está súper agradecida por el amor tan grande que Jesús le mostró al perdonarla. Y está haciendo todo eso que está haciendo. Así es que estos pasajes y lo que ha dicho Pablo nos indica que solo el que es consciente de su condición pecaminosa, como esta mujer estaba consciente, solamente ellos van a poder llegar a entender, van a poder llegar a valorar, a disfrutar ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así es que el énfasis de Pablo es, acuérdense que ustedes eran débiles. Y miren, aún así Jesús murió por ustedes. Esto es amor. No es amor humano, es un amor divino. Porque este es el segundo punto. Pablo va a decir, este tipo de amor no es el amor, el concepto de amor que tienen los seres humanos. No, el concepto que tienen los seres humanos es, yo soy capaz de morir por alguien si ese alguien vale la pena, si ese alguien es justo, si ese alguien es bueno, si ese alguien es alguien a quien yo amo como mi hijo, por él yo sí doy la vida. Pero por usted, pastor, no, hombre. Por mí, imagínate, yo no soy una persona que soy tu enemigo y que te hago mal. Si tú no darías mi vida por mí, o sea, a lo mejor en este momento puedes decir que sí, pero ya a la hora de la hora, o sea, ves a alguien que entra por ahí y tú no vas a correr a quererte poner así, menos si eres una madre, un padre con hijos pequeños, no, tú tienes que cuidar a tus hijos. ¿Verdad que no harías eso? Bueno, Pablo está diciendo, no piensen en ese concepto humanoides del amor humano en su máxima expresión. ¿Cuál es el amor humano en su máxima expresión, hermano? Dice Pablo ahí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ahí está el amor humano en su máxima expresión. Morir por alguien que es justo, por alguien que es bueno, ¿verdad? O sea, esto sucede. Vamos a ver un caso en la Biblia. Dice 2 de Samuel capítulo 23. Yo lo voy a leer el 14 y el 15 y hasta el 16. Dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia,
¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Pero está llena de guarniciones de filisteos. O sea, no puede él entrar, pero tiene sed. ¿Quién está dispuesto a arriesgar su pellejo para ir a agarrarle agua a David? ¿Habrá alguien? David en ese momento era un soldado valeroso. Y vamos a ver ahí 3 valientes que dijeron, yo mero David, estoy dispuesto a perder mi vida. Ciertamente, difícilmente, dice Pablo, alguno osaría, se atrevería a morir por alguien bueno. Aquí habemos 3 valientes, ¿verdad? No siempre es así el caso. ¿Qué fue lo que hicieron estos 3 valientes? Irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. ¿Te das cuenta? Es difícil encontrar este tipo de manifestación de amor humano en su máxima expresión, pero ha sucedido. O la mujer que muere por su hijo, han sucedido. Pero hasta ahí llega la máxima expresión del amor humano. Nadie moriría por uno de sus enemigos, aquel que le ha hecho mal. Pero Pablo dice, no, Dios sí. Esto es lo que hace el amor de Dios singular, diferente al amor que puede expresar por muy supremo que sea el hombre. Este es un amor diferente. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, este es mi mandamiento, le dijo a sus discípulos, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, y lo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Todavía está por un amigo, pero difícil, ¿verdad? Pero el amor de Dios, el supremo amor, como vamos a cantar ahorita, esto es amor, supremo amor, que Jesús entregó su vida por personas que no merecíamos, por personas que no valíamos la pena. Éramos débiles, impíos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza enemigos de Dios, no lo tomábamos en cuenta, no vivíamos para su gloria. Y Pablo dice, todo lo que hagas, hacerlo para la gloria de Dios. Yo no sé si todavía tú puedes decir, yo estoy excluido de esto. No, ahí estamos todos. ¿Recuerdas Romanos 3? Por cuantos todos pecaron, está escrito en la misma carta, todos pecaron. Todos. No hay ningún justo, no hay ningún bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos pecaron. Y es ahí donde hace Pablo este contraste. Porque cuando piensa en el amor de Dios, no piensa en su amor chafa, aún en su máxima expresión. No. Ese es un amor increíblemente supremo, singular. Dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, débiles, impíos, que vivíamos para buscar nuestra propia gloria, aún así Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Wow, aquí está el contraste. Aquí está la máxima expresión del ser humano. Puedo morir yo por un justo, por un bueno. Yo muero por él, estoy dispuesto. Pero en el caso del amor de Dios es totalmente diferente. Porque aquí Dios está muriendo por personas que no merecen el amor de Dios. Mari decía en su oración, nosotros no merecemos tanta bendición, Señor, que nos has dado. Es una realidad, no merecemos el amor de Dios. Uno de los profetas más consagrados a Dios fue Jeremías. Y cuando vienen los babilonios y arrasan con toda la ciudad, la queman, la destruyen, hay mortandad, hay oscuridad, tinieblas. Jeremías queda ahí unos cuantos más, el remanente. Le dice, Dios, por tu gracia no hemos sido consumidos los que quedamos, por tu misericordia. O sea, él decía, nosotros debimos de haber sido también consumidos con tu furia que tú usaste a través de los babilonios, pero no hemos sido consumidos. ¿Cuál es la esencia de pecar, hermanos? Yo creo que la esencia, la naturaleza, o sea, el centro de pecar es que nosotros tomamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, las capacidades, empezando con la vida misma. ¿Para qué? ¿Para glorificar a Dios? Para menospreciarlo, para no tomarlo en cuenta, para no vivir para su gloria. Eso es pecar. Al final de cuentas, eso es pecar. No obedecer a Dios es pecar. No tienes que cometer los pecados más escandalosos para estar en pecado. No, que sabes lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, Dios, una vez más, no dio su vida por alguien que lo merecía. ¿Quién merece el amor de Dios? Nadie. Nadie busca a Dios. Nadie.
desde temprana edad, nuestros pensamientos siempre están dirigidos a hacer nuestra voluntad. Efesios 2:1, y Él os dio a vosotros vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está César, antes de venir a los pies de Cristo, viviendo en los deseos de su carne. No era un asesino, no era un criminal, no era un violador, no era un prostituto, no era nada de eso. Pero aún así él era un pecador porque vivía en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, de acuerdo al nivel de mi maldad, haciendo la voluntad de mis pensamientos. Y era por naturaleza, hijo de qué, de ira, por vivir así. ¿Te das cuenta? Pero Dios, dice el versículo 4, que no voy a proyectar, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que aquí está el contraste, que nos va a ayudar a entender el amor que Dios derramó sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Y cuál fue el resumen escritural que nos dio el apóstol Pablo acerca de nuestra condición? Como ya mencioné un poco. Romanos 3, recordémoslo. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Así es que qué amor el de Dios derramado en nuestros corazones. Qué amor manifestó Dios en la cruz del Calvario, castigar a su Hijo por personas que no lo merecíamos. Así es que, como puede ver, al contrario de lo que mucha gente piensa, que Dios nos ama por lo que hacemos. Si Dios nos amara por lo que hacemos, nadie sería amado por Él, porque ya vimos ahí, no hay ningún justo, no hay ningún bueno, no hay nadie que busque a Dios. No, Dios nos ama a pesar de lo que hacemos y no hacemos. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora está de cada pecador que quiera aceptar esa invitación de venir y creer en arrepentimiento en los pies de Cristo. Y esta razón es suficiente para creer que Dios nos guarda hasta el final, hermanos. Así es que, ¿cómo es posible que Dios Padre haya dado a su Hijo amado, lo haya hecho padecer en la cruz del Calvario como lo hizo padecer? Él bebió toda la copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario, porque Dios es justo, ¿verdad? Aunque hayan sido unos días, unas horas, Dios, como es poderoso, no hay nada para Él imposible. Él hizo, porque es justo, que recibiera el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Cómo eso es posible? Yo no lo entiendo, pero Dios es justo. Sus caminos son rectos. Por lo tanto, en ese tiempo que fue, Dios fue capaz de hacer que Jesús recibiera el castigo eterno que merecíamos nosotros. Por lo tanto, ¿cómo fue posible que Dios haya hecho que su Hijo fuera inmolado? Como dice Isaías, ¿verdad? Varón de dolores, fuiste despreciado. O sea, gracias a Él, nosotros, gracias a que Dios lo castigó, nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados, somos salvos. ¿Cómo fue posible que haya hecho Dios eso por personas que no le glorificaban? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Cómo si de repente, este ejemplo es infinitamente, inferior a lo que es Dios? Si yo de repente, es que no tengo enemigos, pero imagínense un enemigo así, que constantemente me está acechando y me está afligiendo y quiere mi muerte, no cesa, no tiene tregua, constantemente hace todo lo posible para dañarme, y de repente yo de la nada decida darle todo lo que yo tengo en este momento, mi casa, mis carros, todo lo que tengo en mi cuenta de ahorros bancaria, todo. ¿Qué me dirían ustedes? ¡Qué tonto! ¿Por qué hizo eso, pastor? Si esa persona ni la traga, ha sido su enemigo, pero qué tontería, ¿verdad? Tú no podrías entender ese acto. Bueno, esto es infinitamente mayor. ¿Cómo Dios dio la persona más valiosa que existe en el mundo? O sea, tenemos cosas valiosas, sí. La vida de nuestros hijos son valiosas, sí. No las daríamos por cualquier pelajustán. Pero Jesús es lo más valioso que existe. Él es el creador de todo lo que existe. El planeta en el que estamos, que tarda 24 horas para dar una vuelta completa en su eje. O sea, lo enorme que es este planeta. Ya no hablamos del Sol, que está a millones y millones de millas de distancia de nosotros y aún lo podemos ver y nos alumbra y sentimos su calor rico, ¿verdad?
Ese Jesús creó eso y sostiene todas esas cosas. Imagínate lo valiosísimo que Él es. Yo no entiendo por qué diste la vida de Jesús, Dios Padre, por mí. Ya, o sea, por mis pecados. Yo sé lo que soy, lo que fui, los pecados que cometí. ¿Por qué lo hiciste? Yo no entiendo ese amor. No lo entiendo. Pero Dios muestra su amor para conmigo, para con ustedes, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no fue porque yo primero lo amé a Él. No, yo no quería nada como cualquier otro ser humano. Nadie buscaba a Dios como Dios desea que sea buscado. En palabras de Juan, primera de Juan, capítulo 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿entendiste eso? Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo mostró ese amor? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Wow. Increíble el amor de Dios. Dice el versículo 9. Ok, ya les expliqué qué es el amor de Dios. El amor de Dios en su máxima expresión se manifestó al dar Dios lo más valioso que existe en el mundo, en el universo, por personas que no valían ni un centavo. Dice ahí, versículo 9, pues mucho más. O sea, si antes de ser justificados, Dios hizo eso, mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. El mismo tema es la ira. Por eso predico el evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo de Él, porque la ira de Dios está sobre todos. Y ustedes escuchen, los que ya han creído por la fe en Jesucristo han sido justificados. Su salvación es segura. ¿Por qué? Porque si estando ya justificados, ya fueron salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué, hermanos? Por su vida. Este es el razonamiento lógico de Pablo. O sea, ya Dios hizo lo más difícil, morir por sus enemigos. Eso es lo más difícil. ¿Cómo no hará ya lo más fácil? Ya te justificó. Por lo tanto, si ya te justificó, te va a librar de la misma ira de Él en el día del juicio final. O sea que no hay duda que Dios quiere que sepan todos los nacidos del Espíritu Santo que tienen una salvación segura. Quiere que tengan la certeza de que en aquel día Dios nos salvará de su propia ira. Esa es la conclusión lógica que saca el apóstol Pablo. Escucha lo que dice el versículo 10 una vez más, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque Dios ve la vida perfecta de Jesús en ti. Fuimos justificados, o sea, es la doble imputación. Dios puso a Jesús para que recibiera el castigo de nuestros pecados, esa es la primera imputación. En vez de ponernos a nosotros, no puso a Jesús para lo castiga. Y luego la justicia de Jesús, que fue perfecta, nos la imputó a nosotros. Justificados. Entonces ya cuando me ve Dios, ya está justificado. Veo la justicia de Jesús en César. Por lo tanto será salvo de mira. ¿Te das cuenta? Es que no hay duda que estos primeros versículos del capítulo 5 nos hablan de esa seguridad de la salvación y debemos de regocijarnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva relación con Dios, estamos en paz con Él, tenemos que entrar en su presencia continuamente, conocemos que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien, aún las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia, prueba, producen esperanza, nos afianzan más, y además también porque Dios ha derramado su amor en nuestro ser por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, sin lugar a duda, tenemos la certeza de nuestra salvación. Sin lugar a duda, llegaremos a ver la gloria de Dios, llegaremos allá. Escucha cómo termina Pablo esta línea de pensamientos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. El Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. No solamente nos gloriamos porque tenemos esta esperanza de que veremos la gloria de Dios. No solamente nos gloriamos en las tribulaciones, no solamente nos gloriamos en que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Al final de cuentas dice Pablo, nuestro mayor regocijo no está en lo que hemos recibido. Ya fuimos justificados, podemos tener pleno acceso delante de Dios, podemos orar delante de Él, todas son bendiciones increíbles.
Pero ese no es el mayor gozo. No son esas cosas, las tenemos más bien que tenemos a Jesús, que Jesús es nuestro Señor. Nos regocijamos en quien nos posee. Así es que viviremos nosotros teniendo esto en mente. Cristo murió por nosotros, Cristo vive por nosotros y Cristo viene por nosotros. Aleluya. Qué buen Salvador tenemos, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Hay un último canto. Quiero que entonemos y meditemos en estas verdades que hemos visto en la carta a los romanos. Y mientras estás cantando puedes orar delante de Dios y agradecerle por ese amor que Él ha derramado en tu vida, en tu corazón, por el Espíritu Santo. Es un amor increíble. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por estas palabras, Señor, que han escuchado tus ovejas. Nos regocijamos. Cobramos ánimo, Señor. Recordando, Padre, que nuestra salvación no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Nuestra salvación únicamente depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Porque justificados, pues por la fe tenemos ya paz para contigo. Y no solamente esto, Señor, sino que también tenemos libre entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esta esperanza. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a seguir este peregrinaje, Padre, cada vez produciendo un mayor peso de gloria, vivir vidas santas, vidas piadosas, a predicar el Evangelio, Señor. En esta hora, Señor, queremos despedirnos cantando esta última alabanza que nos habla de tu supremo amor, Padre, que derramaste en nuestros corazones.